chicas, entonces comenzó la grabación de la clase del día de hoy. Continuamos con la teoría de la logoterapia, ¿sí? Con el enfoque logoterapéutico, ¿sí? Sobre la personalidad humana. Entonces, esta fue la última diapositiva que vimos, la clase de ayer, como ahorita la clase del día jueves, como nos recuerda la compañera Frida, donde les ponía ejemplos, ¿sí? Si recuerdan, de frente a circunstancias donde tenemos que tomar decisiones distintas, ¿no? Cambiar, modificar, y entonces eso puede representar pues un quiebre, ¿no? Una crisis, pero las crisis nos permiten reorientarnos, ¿sí? Hacia nuevos sentidos de vida, ¿sí? Partiendo desde la conciencia, ¿no? Y desde la libertad y la responsabilidad de asumir mis actos de manera consciente, ¿vale? Entonces, seguimos avanzando. Más permítanme que se acabó esta diapositiva. Ok, entonces vamos a hablar de lo que hace el logoterapeuta, de la función del logoterapeuta. Entonces continuamos con la participación de Isaac. Acompáñenos con la lectura, por favor. El logoterapeuta tiene la función de ampliar y ensanchar el campo visual del paciente de forma que sea consciente y visible. Para él todo el espectro de significados y principios. Nunca debe imponer juicios, sino dejar que el paciente busque por sí mismo. Muchas gracias, Isaac. También acabo de leer lo que puso de la compañera Andy. Igual nada más pídale que se ponga en comunicación conmigo porque tampoco subió su trabajo. Entonces, para que solicite la extensión, de favor, Isaac. Ok. Gracias, compañero. Entonces, avanzamos, ¿no? Y entonces, lo que nos acaba de leer hace un momento el compañero Isaac sobre la función del logoterapeuta, quisiera preguntarle a Andrea Hernández, compañera, ¿qué entiende por la palabra espectro? Cuando dice, para él, todo el espectro de significados y principios. ¿Qué entiende por espectro, compañera Andrea Hernández? No sé, es que es una palabra muy, no sé, es que me suena algo muy curioso. A ver. Ah, Lee como el enunciado y ¿qué entiendes cuando dice espectro de significados y principios? como una guía de algo que significa para la persona. Ok, más o menos. Gracias, compañera. Vamos avanzando. A ver, ¿usted qué entiende por espectro? Compañera Su sigue por ahí. No te tenía compañía, ¿no? Cuando pasó lista. ¿Cuál es su opinión, su reflexión sobre lo que le acabo de preguntar a la compañera Andrea Hernández? Es que la palabra espectro, no, es que no le entiendo muy bien, profe. Ok, pero a ver, ¿qué piensa? Aunque no lo entienda muy bien, ¿qué le suena? Tal vez como aparición de pensamientos, tal vez. Ok, bueno, bien, vamos ampliándolo, ¿no? Vamos hablando de esto. Entonces, gracias, compañera. Cuando habla, está relacionado con lo que se lee en las dos primeras líneas del párrafo. Dice, el logoterapeuta tiene la función de ampliar y ensanchar el campo visual del paciente. Cuando hablamos de ensanchar el campo visual es hacerlo más grande, ¿no? O sea, que sea más amplio, ¿sí? Y o sea, el campo visual más amplio y consciente y visible, o sea,
Yo soy consciente de y puedo ver, ¿sí? Ver todo el espectro, cuando hablamos de todo el espectro de significados y principios, es todas las posibilidades que pudieran existir, ¿sí? O sea, es como toda la baraja de posibilidades que pudieran darse para que yo comprenda y pueda ver de manera consciente mis significados y principios que me mueven, ¿sí? Como aquello que le da sentido a mi vida y me moviliza, ¿sí? Y entonces dice, el logoterapeuta nunca impone juicios, ya que a través del diálogo socrático, a través de la mayéutica, permite o deja que sea el paciente mismo quien dé significado, ¿sí?, a sus propias experiencias, a sus propios racionamientos, a sus propias construcciones subjetivas, a su propio entendimiento de la realidad. Entonces el logoterapeuta no le dice, es que esto se hace así, sino que el logoterapeuta, a través del diálogo socrático, invita al paciente a reflexionar para que el mismo paciente diga de manera consciente y visible, yo hago esto así porque me gusta hacerlo así, porque para mí significa que me siento bien con ello, chalala, chalala. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas, con esta explicación? Ok. Andrea Hernández y Sudo, ¿ahora les queda más claro la cuestión del espectro? A ver, compañera Juana María, ¿nos apoya con la lectura, de favor? Al hablar del sufrimiento, Frank se refiere a aquel que no puede ser evitado. Afortunada o desafortunadamente, el sufrimiento es algo intrínseco a la vida humana. Todos en algún momento lo hemos vivido. Ok, muchas gracias, compañera. Entonces, para este autor, hablar del sufrimiento es hablar de algo que es inherente, ¿sí?, es intrínseco a la condición humana, ¿no? Todos a lo largo de nuestra vida, los aquí presentes en este foro, en este chat de videollamada en Skype, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por alguna situación que nos ha generado dolor y sufrimiento, ¿sí? Y entonces, el sufrimiento, al ser una condición humana, ¿sí?, que además es algo que no se puede evitar, existe por algún motivo, diría este autor. O sea, tiene un para qué el sufrimiento. Si es algo inherente a la condición humana, tiene un para qué ser, ¿sí? Y desde esta perspectiva, ese para qué tiene que ver con el poderle dar sentido, ¿sí?, a aquello que nos está generando malestar, para significarlo y a partir de cierta significación poder hacer algo con ello, ¿sí?, actuar conforme a ello, ¿sale? Entonces, hay situaciones que no podremos evitar, ¿no? O sea, por ejemplo, la pérdida de un ser querido genera sufrimiento, genera dolor, ¿no? Es algo humano, ¿sí? O sea, si no nos generara sufrimiento, no haríamos todos los rituales que hacemos para sobrellevar los duelos, por ejemplo, ¿verdad? ¿No? Los animales tienen una pérdida y siguen caminando y avanzan, ¿no? O sea, una manada, ¿no?, avanza. Sin embargo, el humano tiene que pararse, detenerse, hacer un velorio, hacer un ritual, ¿no?, para sanar ese dolor, ese sufrimiento. ¿Sale, chicos y chicas? ¿Se entiende esta condición meramente humana?
Ok, muy bien. Los demás, de los que están en la clase el día de hoy. Ok, vamos avanzando entonces. Acompáñenos con la lectura, por favor, Luis Fernando, compañero. ¿Hasta qué punto tenemos opciones en las cosas que nos suceden? Víctor Frank, nuestra libertad es una libertad finita, limitada. Estamos sujetos a causas y condiciones biopsicosocial, pero siempre tenemos la libertad última, elegir una actitud ante cualquiera de que sean las condiciones. Ok, entonces, gracias, compañero. Miren, lo que acaba de leer su compañero aquí está relacionado con también esta perspectiva, ¿sí? Esta mirada que tenía Víctor Frank sobre el ser humano. Acuérdense que Víctor Frank era un personaje judío, religioso, ¿no? Y entonces Víctor Frank va a hablar de que la dimensión espiritual también es inherente a la condición humana. Entonces, lejos de Víctor Frank de plantearnos al sujeto como un sujeto biopsicosocial, como se ejemplifica aquí en lo que leyó el compañero, o sea, que no niega que sí existe un factor biológico, psíquico y social, ¿sí? Pero lejos, o sea, lo que da, por así decirlo, la esfera que domina sobre esta condición biológica, psíquica y social es la esfera espiritual, ¿sí? Entonces, desde la espiritualidad, desde esta parte, se desarrolla también esta capacidad innatamente humana, ¿sí? De darle sentido a las cosas, ¿sí? Y entonces, aunque Víctor Frank plantea que hay limitaciones, ¿sí? De índole biológico, de índole social y psicológico, ¿sí? Relación al espacio y el tiempo, dice, sí tenemos la libertad última y eso en base a nuestra espiritualidad, a nuestra capacidad de darle sentido a las cosas, de nuestra voluntad del sentido. Dice, siempre podemos elegir la actitud ante cualquiera que fuesen las condiciones. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo de su servidor, ¿no? Frente a al inicio de esta pandemia, cuando inició a finales de marzo, ¿no? Pues los psicólogos, dentistas, nutriólogos y demás, no es que hayamos sido obligados, ¿sí? Sino que se nos invitó de manera voluntaria a suspender toda actividad presencial en el consultorio, por lo que ustedes ya saben que está pasando. Entonces, eso implicó que pues, yo estuviera frente a esta decisión, ¿no? Y esta situación que no depende de mí, ¿verdad? Pues no depende de mí que el virus del SARS-CoV-2 haya mutado, ¿no? Y que en la mutación se haya vuelto un virus de entrada súper contagioso y en un segundo término desconocido en cuanto a la mortalidad, ¿no? Bueno, a la sí, a la muerte que puede generar, ¿sale? Entonces, bueno, yo decidí de manera voluntaria, ¿sí? Desde mi libertad última, pues hacer caso a esa invitación, ¿no? De resguardarnos en casa, ¿sí? Esto implicó que yo tuviera que decirle a todos los papás de mis pacientes niños, ¿no? Que no los iba a poder atender por esta situación y porque a los niños es importante pues siempre proteger sus derechos, ¿no? Y uno de ellos es el derecho a la salud. Entonces no podemos realizar ninguna actividad que ponga en riesgo la salud de un infante, de un menor, de un niño, de un adolescente. En ese sentido, pues yo les dije, miren, con la pena y todo, pero tenemos que suspender las sesiones, ¿sí?
no solamente atiendo a niños en terapia, sino que también atiendo a adultos. A los adultos les dije, miren, tengo que suspender las sesiones presenciales y existe la posibilidad de sesiones vía videollamada, por Skype, por FaceTime, por videollamada de WhatsApp, etcétera, etcétera. Dentro de esa situación, ¿no? Pues hubo, bueno, los niños descartados, los adultos, ¿no? Hubo quienes dijeron, sí, está bien, continúo mis terapias por videollamada. Hubo quienes dijeron, no, yo hasta que todo esto termine, regreso a mi terapia, ¿no? Eso implicó para mí, pues, tomar la decisión de, pues, reducir mis ingresos, ¿no? Mis ingresos dentro de mi consultorio. Y eso implicó también que, pues, aunque esté esta situación del coronavirus, pues a mí me siguen cobrando la renta, me siguen cobrando la luz, me siguen cobrando el agua, el internet, etcétera, ¿no? Frente a esta situación que yo no controlaba, yo podría haber tomado una actitud de decir, pues, dejo el consultorio, ¿no? Al cabo ni lo estoy usando y doy las terapias desde mi casa y, pues, ¿para qué gasto en una renta y gasto en otro lado? Sin embargo, bueno, como el lugar donde doy terapia me gusta, está a un precio accesible para mis posibilidades y demás, decidí quedarme y seguir pagando la renta, ¿sí? Aunque mis ingresos se hubieran visto reducidos de no sé, de 10, 12 pacientes que veía por semana, a ver ahora de entre 4 y 6 pacientes por semana. O sea, la mitad o menos de la mitad, ¿no? Entonces, toda esta situación, chicos y chicos, que no depende de mí en muchos sentidos, ¿no? O sea, la cuestión del virus, las medidas preventivas que se están tomando, etcétera, etcétera, no dependían de mí, ¿verdad? No era algo que yo pudiera decidir. Sin embargo, sí elegí tener una actitud frente a estas condiciones y entonces tomé decisiones partiendo de mi actitud frente a estas condiciones y asumí la responsabilidad y las consecuencias al actuar desde mi libertad de estas decisiones que yo tomé, ¿no? Entonces yo decidí seguir pagando la renta aunque mis ingresos se vieran habilitados y entonces en estos meses pues las ganancias, lo que fue todo abril, todo mayo y ahora todo junio, pues las ganancias han sido por la mitad, ¿no? Es una manera en cómo yo he sido afectado por esta situación. Sin embargo, tomando el ejemplo de lo que yo les platico, mi libertad última fue decir, bueno, me conformo con sacar los gastos fijos del lugar y las pocas ganancias que tengo. Y por otro lado me relajé y dije, bueno, pues también estoy trabajando desde mi casa, no estoy gastando en gasolina, no estoy gastando en comidas fuera de mi casa, aquí como, no gasto que en la gorrita, que en la comida, que esto, que el otro, que aquello, ¿no? Entonces, si se fijan cómo yo reestructuré y di un sentido de lo que yo quería hacer y iba a hacer, partiendo de lo que para mí está lleno de valor y por ende surge a partir de ahí una actitud por parte de mi persona. ¿Les queda claro este ejemplo, chicos y chicas? Muy bien, entonces bueno, seguimos avanzando. Las siguientes diapositivas y lo que vayamos viendo ahorita va a estar cargada de varios ejemplos para que sea más clara la información. Nos apoya con la lectura Laura. Compañera Laura, ¿nos apoya con la lectura?
Parece ser que la compañera Laura se desconectó, ¿verdad? Entonces, usted, compañera Frida, acompáñenos con la lectura, por favor. Dice, cómo reaccionamos a las condiciones que no pueden ser cambiadas depende de nosotros. Si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Ok, muchas gracias, compañera. Bueno, esto que acaba de leer la compañera Frida, nada más es un complemento frente a lo que acabo de explicar ahorita con este ejemplo, ¿no? O sea, hay situaciones que no dependen de nosotros, que escapan a nuestro control, que escapan a nuestras manos, y entonces un primer punto de partida para no quedarnos estancados en esta frustración, no que no vayamos a sentir frustración, sino que nos movamos a pesar de la frustración, es el hecho puntual de aceptar, ¿no?, que hay condiciones o cosas que no dependen de nosotros, y para poder visualizar aquello que sí depende de nosotros y aquello que sí podemos cambiar, moldear o modificar nosotros. ¿Vale, chicos y chicas? Muy bien, ahora Fer Vázquez, acompáñenos con la lectura, compañero. B.F. discrepa de Maslow respecto a que la voluntad de sentido pertenece a las necesidades superiores, que solo pueden cubrirse si las necesidades inferiores han sido satisfechas. Frank sostiene como resultado de sus investigaciones que tanto personas que están en extrema pobreza como en la opulencia se preguntan por el sentido de su vida. Ok, gracias, compañeros. Vamos a 22. Entonces, en relación a lo que acaba de leer su compañera, Fernanda Vázquez, hace una comparación, una crítica, ¿no? O más que crítica, dice, bueno, yo opino de manera distinta a lo que Frank plantea, a lo que plantea Maslow. Víctor Frank por eso discrepa de Maslow, ¿no? Acuérdense que con Víctor Frank esta cuestión de la realización, del sentido de la vida, de los valores de belleza, ¿no? Se dan únicamente en lo más alto de la pirámide, ¿no? En los factores de autorrealización del ser humano. Víctor Frank dice que no, que personas aún con carencias o limitaciones en sus demás niveles de desarrollo personal, también pueden preguntarse por el sentido de la vida. Sin embargo, chicos y chicas, bueno, aquí es también una cuestión de su propia reflexión de cada uno de ustedes, ¿no? O sea, ustedes qué dicen, qué opinan, ¿no? Respecto a esto que dice Frank. ¿Usted qué opina, Eric? ¿Con quién está más de acuerdo? ¿Con Frank o con Maslow? ¿Y por qué? Ya nos dijo que estaba hermosa. Entonces, bueno, vamos viendo. Usted, Yesenia, ¿usted qué opina de lo que se acaba de exponer en esta diapositiva? ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿O por qué sí, por qué no? Yesenia.
Ok. Bueno, cuando no contesten tienen tacha, chicos y chicas, ¿eh? Compañero Isaac, denos su opinión. Compañero Isaac, sigue por ahí. Tampoco. Bueno, usted, compañera Su, denos su opinión sobre lo que se acaba de leer, compañera Su, por favor. Su, sigue en la clase. Vaya, chicos y chicas, nadie en la clase ya. A ver, usted, Frida, denos su opinión sobre esto, su reflexión personal. ¿Qué opina sobre lo que acabamos de leer? ¿Con quién Pues está de acuerdo? yo siento que estoy más de acuerdo con Frank porque, no sé, siento que sí todos necesitamos tener un sentido de vida independientemente de pues sí, seas rico, pobre o no sé. O sea, siento que no entiendo muy bien Maslow a qué se refiere con eso de que pertenece a las necesidades superiores. No sé si no entiendo eso, pero sí, Cuando, por eso. al hablar de las necesidades superiores, acuérdese de la teoría que ya revisamos, que se supone que usted ya debe de saber. Las necesidades superiores son las necesidades de realización y de autoestima, acuérdese. Las necesidades inferiores eran las fisiológicas de seguridad y social. Y después, a la mitad estaba lo social, lo de autorrealización y autoestima. Entonces, las Oh, necesidades ya. superiores tienen que ver con el autoestima y con la autorrealización. Oh, ya, Para ya. este autor, el sentido de la vida surgía en esa etapa de la pirámide de necesidades. Por eso les preguntaba, porque se supone que ustedes ya manejan esta información. No, Entonces, bueno, entonces sí estoy de acuerdo con Víctor Frank, porque no siento que necesariamente tenga que surgir ahí. O sea, siento okay. que puede surgir en otro momento. Muy bien, está bien, es su opinión y es totalmente respetable su percepción de la realidad. Al Bueno, igual que usted, compañera, bueno, yo opino, creo que en ciertos aspectos comparto con Víctor Frank que se puede, nos podemos preguntar por el sentido de la vida, desde una serie de condiciones variables. Sin embargo, comparto con Maslow que es mucho más fácil, ¿sí? Mucho más factible que bajo condiciones, por así decirlo, que faciliten el desarrollo, es más fácil preguntarnos por la vida. Bajo condiciones precarias, ¿sí? Bajo condiciones adversas, sí considero que es más difícil preguntarnos por el sentido de la vida, ¿no? O sea, no que no se pueda, sí se puede. Sin embargo, creo que es más difícil porque cuando en condiciones adversas o precarias, y muchas veces lejos de preguntarnos por el sentido de la vida, pues nos preguntamos por sobrevivir, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para sobrevivir, para salir adelante, para vivir al día a día? Entonces, creo que hay más posibilidad también cuando las condiciones son factibles de que podamos afianzar nuestro sentido de vida, ¿sí? Y creo que hay más desánimo cuando las condiciones son adversas. Sin embargo, hay sus excepciones y se puede lograr. ¿Sale, chicos y chicas? Entonces, pues vamos avanzando, y cada uno de ustedes, bueno, pregúntese desde dónde lo visualiza, con qué autor concuerda más, o con este autor concuerdo con esto, pero con este otro lo otro, por esto y por aquello, así como les acabo yo de explicar. ¿Sale? Seguimos avanzando. Sí, acompáñenos con la lectura, por favor,
Nuevamente, Juana María, compañera. Profe, ¿sí cambió la diapositiva? Ah, ya. Sí, la siguiente diapositiva dice posibles actitudes frente al sur. ¿Ya? Ajá, escapismo, apatía, autocompasión y contacto con el dolor. Ok, muchas gracias. Creo que acaba de escribir algo Zoom. Ahorita le había hecho una pregunta para que participara Zoom y no contestó. Pero también tiene que participar porque tiene ahí una tachita por no haber contestado, pero ahorita también la pongo a leer. Gracias, compañera Ana María. ¿Sale? Entonces, mire, aquí este autor o esta teoría nos plantea 4 posibilidades de cómo se puede afrontar el sufrimiento desde nuestra libertad, desde nuestra conciencia, desde nuestra responsabilidad. ¿Sí? Las 2 primeras son desde un aspecto más neurótico y las dos segundas desde un aspecto más saludable, por así decirlo, ¿no? La primera de ellas, vamos a ir explicando cada una, es el escapismo. ¿Sí? Hablar del escapismo es hablar de, por así decirlo, de la evitación, ¿no? O sea, de no lo quiero ver, mejor paso de largo, no lo enfrento, ¿sí? Eso es el escapismo, ¿no? O sea, me está doliendo algo, algo me está generando malestar, no le presto atención, ¿no? No lo atiendo, lo evito. Por ejemplo, y hay muchas maneras de evitarlo, ¿no? Con exceso de trabajo, embriagándote, ¿no? Alcoholizándote, por ejemplo, son ejemplos de cómo podemos escaparnos, ¿no? De aquello que tenemos enfrente, del dolor, del sufrimiento que no, ¿sale? Después tenemos la apatía, ¿sí? La apatía tiene que ver con aquello que es una actitud de, como su misma palabra lo refiere, como como si no me importara, ¿no? O sea, como si es como de, bueno, ¿no? O sea, como de, o sea, ahí no hay una actitud de responsabilidad frente a los actos porque es como dejo al destino, o por así decirlo, dejo a los otros lo que me pasa, ¿sí? Le dejo en manos del mundo lo que me acontezca conmigo. O sea, ya pasó esto y yo no lo quería así, bueno, ni modo, ¿no? O sea, la actitud apática nos lleva a una actitud de, por así decirlo, conformismo, ¿sí? O sea, como de, no necesariamente estoy de acuerdo con esto, simplemente lo acepto porque no estoy dispuesto a hacer algo al respecto. Eso es la apatía, ¿sí? Después, hay estos 2 primeros modos. Por ejemplo, un escapismo también puede ser el culpar a los demás, ¿no? O sea, un escapismo es culpa a los demás, no porque lo proyecto hacia la afuera en vez de responsabilizarme yo, ¿sale? Ahora, continuamos con la autocompasión, ¿sí? Al hablar de autocompasión, bueno, hablamos de, yo muchas veces les he mencionado, les he referido que los seres humanos solemos ser los jueces más severos y más críticos con nosotros mismos, ¿no? O sea, ser muy duros con nosotros mismos. No ser compasivos, ¿no? Nos lleva como a una autoexigencia, ¿no? A tener muy poca flexibilidad respecto a si nos equivocamos o si fallamos en algo. Entonces la autocompasión tiene que ver con esta autocomprensión y este autoentendimiento, ¿no? De aquello que me está pasando, ¿sí? Y de que se vale sentir dolor, malestar frente a aquello que me está pasando. Se vale, está bien, ¿no? Eso no me hace menos, no me hace más, sino el autocompasivo entiende que es parte de, ¿sí? Es parte de lo que estamos vivenciando, lo que nos está aconteciendo, lo que nos ocurre, ¿sí?
Después de ello hablamos del contacto con el dolor. ¿Sí? Hablar del contacto con el dolor como una posible actitud frente al sufrimiento es permitirme sentir, ¿sí?, aquello que estoy sintiendo. ¿Sí? Aquello que está siendo desagradable, que está siendo molesto, que está siendo complicado. ¿Sí? Y entonces, como está siendo complicado, está siendo difícil, se entiende como desde este lugar de la aceptación de cuando te permites contactar con el dolor tarde o temprano desvanece. ¿Sí? No hay dolor que dure 100 años. Biológicamente no estamos preparados para ello, ¿no? Entonces, el dolor, el malestar, si yo lo siento, ¿sí?, si yo contacto con él, puedo entender de qué se trata ese dolor. ¿Sí? Recuerden que entre las emociones básicas de la matea, por ejemplo, la tristeza es una emoción que permite ensimismarnos para poder reflexionar sobre aquello que nos genera malestar y poder hacer algo con aquello que nos genera malestar. O desde este enfoque darle un sentido a aquello que nos genera malestar. Hasta aquí vamos claros y claros, chicas, con la información. Y chicos, ¿se entiende estas 4 actitudes, la manera en cómo se los explico? Los escucho. Sí, profe. Ok, seguimos avanzando. Acompáñenos con la lectura azul. La culpa es la forma que tiene mi espíritu de decirme te sigues traicionando, no asumes tu responsabilidad por lo que verdaderamente sientes y quieres, no escuchas a ti, sino oyes las voces de tus introyectos. Muchas gracias, compañero. Entonces, bueno, aquí también la logoterapia es una reflexión en torno a... aquí lo maneja como culpa y yo agregaría o lo explicaría desde a la insatisfacción, ¿no? O sea, la insatisfacción que puede existir en nuestra vida, ¿no? El malestar, ¿no? La culpa de... es que ¿por qué me pasa esto a mí? O etcétera, etcétera, tiene que ver, ¿sí?, con este diálogo interno que podemos llegar a tener como personas, ¿no? Y entonces va a decir este enfoque que nuestra voz interior, ¿no?, nuestro sentir, ¿no?, sobre lo que nos pasa y acontece nos está diciendo, hey, este malestar que sientes, ¿sí?, es porque no estás haciendo lo que realmente quieres. Porque esto que haces realmente no tiene sentido para ti. Lo haces porque te dijeron que eso era lo correcto, porque te dijeron que así debería de ser, ¿no? Y entonces muchas veces las personas están viviendo vidas en función de lo que los demás les dijeron de cómo debían vivirse la vida, ¿sí? O en función del deseo del padre, de la madre, pero no están viviendo esas vidas en función, ¿sí?, de lo que realmente quieren ellos y ellas. ¿Sí? Entonces dice, cuando tú te traicionas a ti mismo, una voz en tu interior constantemente te va a estar recordando a través de sensaciones displacenteras, ¿sí?, pues que si no te sientes chido, ¿sí?, si no te sientes bien, si no te sientes satisfecho es porque realmente pues no estás haciendo lo que quieres, o eso que haces ni siquiera tiene sentido para ti, o ya perdió sentido para ti. Acuérdense que el sentido de la vida se puede ir modificando conforme acontecen o ocurren situaciones. ¿Sí? Seguimos avanzando. ¿Dudas hasta aquí, chicos y chicas, con lo que acaba de leer su compañera Sui les expliqué?
Sí, ok, vamos a la siguiente diapositiva. Usted, Michelle, usted acompáñenos con la lectura, compañero. Sobre la muerte. El pensar en un hecho de la muerte puede ser amenazante para muchas personas, pero no es algo de lo que nos podremos librar. A todos tiene que suceder en algún momento de nuestra existencia. Se trata de la aceptación de nuestra finitud y término de la vida terrenal. Ok. No sé si han visto como esta imagen que existe en redes sociales, en Facebook y demás. Creo que de Snoopy, ¿no? Pero diciéndole a su amigo, algún día vamos a morir, ¿no? Y le contesta, pues sí, pero mientras tanto, todos los demás días estaremos vivos, ¿no? Entonces, la conciencia de la muerte, ¿sí? La conciencia de nuestra finitud, nos permite tener una actitud, ¿sí? Un sentido ante la vida, ¿sí? Nos permite posicionarnos, tomar una postura, ¿sí? Y entonces entender que conforme pasa el tiempo, vamos creciendo, ¿no? Y entonces ir creciendo, pues nos acerca más a la finitud, hace que nosotros podamos decir, pues mientras yo tenga cierta edad y sea joven y demás, haré esto, ¿no? Porque cuando llegue a tal edad voy a hacer esto y entonces yo espero en algún momento antes de morir tener nietos, chalala, haber vivido esto, lo otro o aquello. Entonces, si se fijan, todos y cada uno de nosotros muchas veces en función al conocimiento que tenemos sobre la finitud, ¿sí? Y sobre el hecho puntual de que si algo es concreto y si algo va a ocurrir es que todos vamos a morir. ¿En qué momento? No sabemos, pero es un hecho puntual, ¿sí? Es una certeza, ¿sí? Entonces, la certeza de la muerte, ¿sí? Nos permite posicionarnos frente a la vida porque existe la incertidumbre de cuándo vamos a morir. Porque aunque es certero que vayamos a morir, es incierto el cuándo vamos a morir. No sabemos cuándo vamos a morir. Y por ende, mientras estemos vivos, podemos hacer cosas que tengan sentido para nosotros desde nuestra libertad y nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, hay situaciones o momentos en la vida de cada uno de nosotros, experiencias cercanas que hemos tenido a la muerte, la pérdida de un ser querido, o que ustedes mismos hayan estado frente a una situación donde casi no la cuentan, que los posiciona y frente a una actitud ante la muerte. Nos da conciencia de la muerte, nos recuerda la muerte, ¿no? Si se fijan, ninguno de nosotros está pensando en que se va a morir. Pero hay situaciones que nos dicen, hey, no eres infinito, no eres inmortal. Eres mortal y en cualquier momento te puede caer. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? ¿Les ha pasado estas experiencias donde han estado frente a situaciones o condiciones, ¿no? ¿Los leo o los escucho? Y estas experiencias que relatan, por ejemplo, sus compañeros, Juana y Michelle, pues nos hacen como, caray, ¿no? O sea, nos hacen que nos replanteemos un montón de cosas, que surjan emociones de todo tipo, miedo, tristeza, enojo, chalala. Ok, Luis Fernando, ¿nos apoya otra vez con la lectura, compañero? Frank dice que la muerte le da pleno sentido a la vida,
tiene la experiencia del campo de concentración para avalarlo. Sin embargo, es obvio que no todos tenemos vivencias parecidas. No obstante, sugiere vivir con la actitud más digna o con el mejor esfuerzo. Libertad con dignidad. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que les vengo relatando o hablando en la diapositiva anterior, ¿no? Cómo hay circunstancias en la vida de cada uno de nosotros que nos hacen, pues por así decirlo, querer echarle más ganas, ¿no? O sea, como decir, caray, no, pues mira, a partir de esto que me pasó, para adelante, ¿no? O sea, quiero esforzarme más, quiero hacer esto, quiero lo otro, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que mi abuelo estuvo delicado, ¿no? Porque casi se desangra y muere al desangrarse, y ahora que se está en un proceso de recuperarse y de sanarse, ¿no? Él ha mencionado que tiene muchas ganas, ¿no? De rehacer su vida en relación a cambios que va a tener que hacer, ¿no? Él era un hombre que trabajaba mucho, que trabaja desde sus 11, 12 años, ¿no? Y entonces dice, pues ya entendí con esto que me pasó, ¿no? Que pues, tengo que bajarle a mi ritmo de trabajo. Entonces ahora que le baje a mi ritmo de trabajo, pues voy a ir menos horas a la tienda. Tenemos una tienda de ropa en el centro. Voy pues, a pasar más aquí en la casa con tu abuela. Voy a ir más al rancho. Voy a poner un huerto en el rancho. No sé, a partir de eso que pasó, su dignidad, su ánimo, su esfuerzo va a estar encaminado a otro tipo de actividades, ¿no? Esta crisis, esto que pasó, esta experiencia cercana a la muerte le permitió reorganizar su sentido hacia la vida, ¿sí? No es que no se sintiera bien con lo que hacía antes, sino que a partir de esto que pasa, va a tener que hacer modificaciones en su vida. Y entonces él podría quejarse y decir, ay, ¿por qué ya no voy a poder trabajar todos los días tantas horas? O esto que dijo, bueno, ya no podré estar todas las horas, iré menos tiempo, pero podré hacer esto y lo otro y aquello. ¿Sale? ¿Queda claro este ejemplo, chicos y chicas? Bueno, no sé quiénes sigan en la clase, porque varios no han contestado ya cuando les he preguntado. Los que siguen en la clase, ¿vamos bien con la información? Sí, profe. Sí, profe. Isaac, usted es otro de los que no contestó cuando le pregunté, compañero. Ok. Bueno, seguimos avanzando. Usted, compañera Fer Vázquez, acompáñenos otra vez con la lectura. Uno de los aspectos más importantes en la labor terapéutica de la logoterapia es hacer consciente al paciente de su responsabilidad ante la vida en virtud de la inevitabilidad de su muerte. Ok, muchas gracias, compañera. Entonces, bueno, más de lo que venimos platicando, ¿no? Por eso es que este tema es muy importante, ¿no? No como una obsesión por este asunto, sino como el asumir, ¿no? El hecho puntual de que somos finitos para darle sentido, ¿no? A nuestra finitud. O sea, ¿qué sentido tiene, ¿sí? Que yo algún día vaya a morir? Mientras no muera, mientras esté vivo todos los demás días, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Sí? O sea, ¿cómo me voy a responsabilizar ante la vida frente a lo que quiero hacer? ¿Sí? Frente a lo que yo necesito hacer en mi vida, frente a lo que tiene sentido para mí la vida y lo que yo pueda pasar en mi vida. ¿Sí? Entonces, el logoterapeuta responsabiliza, ¿sí?, al otro, ¿sí?, de su finitud. Y entonces, ahora que estás vivo, pues, ¿qué quieres hacer? Sí tiene que ver con eso, Eric. O sea, sí le damos un significado a la vida,
en relación o en contraste a que sabemos que vamos a morir. ¿Sí? Que no, en relación al hecho puntual de que no somos eternos. ¿Sale? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Este es otro aspecto muy importante. A ver, compañero Isaac, ¿puede leer, por favor? Ya regresó. Dice, asumir nuestra propia responsabilidad en lugar de esperar a que alguien más la asuma por nosotros. ¿Qué entiende, compañero? ¿Cómo, profe? No lo escuché. ¿Qué entiende, compañero, con esto que acaba de decir? De lo de que acabo de leer, Ujú. profe. Sí, de lo que acaba de leer, compañero. Ah, perdón, es que no lo escuché. Ah, pues sí, por lo mismo que dice que, o sea, si yo cometo una acción, no voy a culpar al otro. Por decir, si yo tiro un vaso de refresco, no le voy a decir, ay, fue tu culpa por hablarme. No, pues simplemente fue mi hecho, ya lo hice y pues lo recojo y ya. Ok. Efectivamente, bueno, ese es un ejemplo claro. Y también tiene que ver con el hecho puntual, ¿no? De que les voy a poner el ejemplo del amor romántico, ¿no? Este les va a quedar súper clarito a todos, ¿no? Cuando decimos es que tu amor le da sentido a mi existencia y entonces yo sin ti no podría vivir, chalala, toda esta cuestión del amor romántico y la media naranja, ¿no? Entendido desde este lugar, yo soy responsable de mi bienestar, ¿sí? Yo soy responsable de mi felicidad. Tú no eres la persona responsable de que yo sea feliz, ¿no? Yo busco mi propia responsabilidad y al buscar mi propia responsabilidad, mi propia felicidad, asumo responsablemente que contigo como pareja pudiera compartir ciertos aspectos de mi vida, ¿no? Donde me siento bien, ¿sí? De hecho, cuando se trabaja en la terapia mucho los duelos de pareja, ¿no? Lo que trabajamos es todas las expectativas que tú depositaste sobre esa otra persona. Porque muchas veces lo que más duele son todas las expectativas que tú depositaste sobre esa persona y que ya no se pueden cumplir, ¿no? Entonces, con este ejemplo que les pongo de la cuestión del amor, que en teoría, tanto para mí como para cualquiera de ustedes les apuesto que es mucho más fácil hablar de esto que a la hora de la hora cuando lo vivimos, ¿no? Cuando nos partimos el corazón y demás, ¿no? Pero entonces es importante que nosotros nos demos cuenta o desde la logoterapia se trabaja con el cliente o paciente para que éste se dé cuenta que él es el responsable de su vida, ¿sí? Que no puede dejar su bienestar en manos de los demás. ¿Sí? Él es un adulto libre y responsable y consciente que tiene que hacer lo necesario para darle sentido y actuar en función de ese sentido de su propia vida. Muy bien. Entonces, bueno, esto ya lo vamos a dejar para mañana, estas últimas 2 diapositivas, chicos y chicos, junto con un video que les voy a poner. Hasta aquí, ¿cómo vamos con la información? ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí los escucho. Los demás. Hubo quienes se desconectaron, ¿verdad? Laura ya no estuvo en la clase, estuvo, pero se salió. Falta. Yesenia también se salió de la clase. Ok, los que se quedaron en la clase, chicos. ¿Alguna pregunta? Además dice aquí Andrea.
Muy bien, chicos. Entonces vamos deteniendo la grabación.